¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Mente Química. En nuestra sección Curiosidades de la Química traemos la curiosidad número 15, efemérides de química correspondiente al mes de enero. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cada día se conmemora un hecho diferente en cuanto a la ciencia se refiere, ya sea natalicio, descubrimiento o algún avance de interés. Nosotros traemos específicamente en esta oportunidad esos hechos, pero que corresponden exclusivamente a la química. Quédate hasta el final del video y si crees que ha faltado alguno, déjalo saber en la caja de comentarios. Nuestra primera efeméride se conmemora el día 9. Veamos de qué se trata. El 9 de enero de 1868 nace Søren Peter Laurens Sørensen. Fue un químico danés cuyo mayor aporte fue introducir la escala de potencial de hidrógeno, que nosotros conocemos como pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución y además indica la concentración de iones de hidrógeno presente en determinadas disoluciones. La sigla, que es pH, todavía no tiene muy claro qué significaba la P. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Carlsberg, significa poder de hidrógeno. Este término fue acuñado por el bioquímico Sørensen, quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo de base 10, o en otras palabras, el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. En el artículo en el cual introdujo la escala, usando el pH de notación, describió dos nuevos métodos para medir la acidez: los electrodos y la comparación de los colores de muestras mediante un juego preseleccionado ya de indicadores. Se encargó de obtener la fórmula para poder manejar números enteros en el pH. El término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion de hidrógeno. En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente va de 0 a 14. Son ácidas las disoluciones con pH menores que 7. El valor del exponente de la concentración es mayor porque hay más iones de hidrógeno en la solución. Por otro lado, las disoluciones alcalinas tienen un pH superior a 7. La solución se considera neutra cuando su pH es igual a 7, como por ejemplo en el agua. Sørensen centró su trabajo científico en el campo de la bioquímica al dirigir los laboratorios químicos de la fábrica de cerveza Carlsberg. Su investigación se enfocó específicamente en la incidencia de la acidez en el funcionamiento de las enzimas de la fermentación. Planteaba en ese entonces que era inadecuado calcular el grado de acidez o alcalinidad por la cantidad de ácido o álcali agregado a una disolución. La cantidad de ácido agregado no era necesariamente una medida real de su disociación, dependía de su interacción química con otras sustancias. Todo esto fueron las conclusiones a las cuales llegó Søren Peter Laurens Sørensen, conocido también como el pionero en la escala de Sørensen o la escala de pH. Nuestra segunda efeméride viene dada el día 25. Veamos qué pasó el día 25. El 25 de enero de 1627 nace en Irlanda Robert Boyle. Fue un filósofo natural, químico, físico e inventor. También fue un prominente teólogo cristiano. Realizó grandes aportes a la física y a la química. Puede decirse que Boyle era considerado un alquimista moderno para su época. Él además estaba convencido que podía transmutar los metales, un viejo sueño de la antigüedad, y realizó experimentos intentando obtener oro, tal y como los alquimistas lo hacían en su época.
Sin embargo, entre sus principales aportes encontramos que avanzó hacia una visión más moderna de los elementos, así como de los procesos químicos y físicos. Él entendió la diferencia entre las mezclas y los compuestos y además defendió el estudio químico como un fin en sí mismo, en lugar de una práctica de técnicas luego aplicables a otros campos del saber. Sus estudios se centraron en la naturaleza de los gases, específicamente analizando la combustión y la respiración, descubriendo el rol del oxígeno en ambos casos, a pesar de que, según dejó por escrito, su naturaleza sensible le impedía hacer vivisecciones para apreciar cómo el oxígeno ingresaba al cuerpo. Uno de los principales aportes fue su ley, la cual estableció en 1662 la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Expresó que su creencia en Dios había sido quien había determinado sus estudios, diciendo entonces, en ese momento, citando, que si el autor omnisciente de la naturaleza supiera que el estudio de sus obras tiende a hacer que los hombres no crean en su ser o atributos, no les habría dado tantas invitaciones para estudiar y contemplar la naturaleza. Recordemos que él fue teólogo cristiano y por eso tenía todas estas ideas. Sin embargo, lo más importante fue entonces la ley, como este gráfico acá lo explica, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Podemos apreciar que mientras mayor presión, menor volumen y viceversa siempre que la temperatura permanezca constante. Ed Marriott llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos sino hasta 1676, es decir, poco más de 10 años después que Robert Boyle. Esta es la razón por la que en muchos textos entonces encontramos que esta ley tiene también el nombre de ley de Boyle-Marriott. Nuestra tercera efeméride y última por el mes de enero se va a corresponder al nacimiento de Theodore Richards. Nació el 31 de enero de 1868 y es conocido por ser el primer americano en conseguir el Premio Nobel de Química. Sería específicamente en 1914 que lo consiguió. Y lo obtuvo por el reconocimiento de su determinación exacta de pesos atómicos de un gran número de elementos. Sin embargo, hasta 1932, Richards y su equipo de estudiantes había investigado con precisión el peso atómico de 55 elementos químicos, determinándolo con 4 cifras decimales. Ese mismo año descubrió el isótopo del plomo, acreditándose entonces de esta forma como uno de los pioneros de la isotopía. Formó parte de la Comisión Internacional de Pesos Atómicos, una organización que todavía sigue vigente, y también realizó notables trabajos en los campos de termoquímica, electroquímica, termometría y calorimetría, así como sobre la dilatación y compresión de los gases. El profesor Richard recibió diversos honores y doctorados honoris causa alrededor de todo el mundo. Fue un científico experimental de primera línea y llegó a inventar el calorímetro adiabático y el nefelómetro con el fin de mejorar sus investigaciones. De esta manera entonces culminamos con la curiosidad de la química número 15, efemérides correspondientes al mes de enero. No olvides suscribirte a nuestro canal.